La vieron llegar al amanecer del cuarto día, descalza, con la piel rajada por el sol y los labios partidos como la tierra que cruzó, pero no dijo una palabra. Los hombres del pueblo la miraron desde la herrería, las mujeres desde los marcos de las ventanas. Los niños dejaron de correr para observarla como se mira a un presagio. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, ni qué buscaba, pero su presencia era como una sombra larga que no necesitaba explicación. La joven, de no más de 20 años, caminó hasta la fuente central, bebió lentamente como si el agua doliera, y luego se sentó en el borde, inmóvil, como si esperara algo o a alguien. El alcalde fue avisado. El cura salió a mirar, y hasta el médico se acercó con cautela, pero ella no hablaba, no lloraba, no pedía, solo observaba, fija en algún punto invisible. Una anciana se acercó y le ofreció pan, y ella lo tomó sin agradecer, con una torpeza serena que asustaba más que la agresividad. Al caer la noche, nadie se atrevía a invitarla a dormir bajo techo, pero tampoco podían dejarla sola. La llevaron a la sacristía vacía, le ofrecieron una manta y cerraron la puerta con más miedo que caridad. Las primeras conjeturas surgieron al día siguiente, que venía de los campos del este, donde hubo masacres, que era hija de bruja, que había escapado de un rancho donde la usaban como bestia. Ninguna historia coincidía, pero todas cargaban miedo, y ese miedo crecía con cada hora de su silencio. En el segundo día, un niño pequeño le tocó la mano por curiosidad, y ella lo miró con tanta ternura, que la madre salió corriendo a rezar el rosario entera. En el tercero, el herrero intentó sacarle palabras con amenazas, y ella solo giró el rostro lentamente, y lo observó de tal forma que él no volvió a hablar en todo el día. Y entonces, justo al atardecer de ese tercer día, cuando el cielo parecía contener la respiración, la joven se levantó, caminó al centro del pueblo, se subió a la fuente como si fuera un altar, y habló. Lo que dijo no fue un grito, ni una súplica. Fue una frase clara, serena y desgarradora, tan cargada de verdad que nadie quiso repetirla después. Pero ese instante cambió algo en el pueblo, como si su voz hubiera roto una compuerta oculta. Y mientras ella bajaba con la misma calma con que llegó, todos supieron que el silencio había sido lo más amable que trajo consigo. Nadie quiso repetir exactamente lo que dijo, pero todos lo recordaban, palabra por palabra, como si se les hubiera tatuado en la conciencia. Mi madre fue quemada en esta plaza y ustedes aplaudieron, dijo ella sin subir la voz, sin dramatismo, como quien declara un hecho y no busca piedad. La frase quedó suspendida en el aire como humo espeso, y aunque nadie gritó, ni negó, ni insultó, tampoco hubo nadie que la desmintiera. El cura bajó la cabeza, el alcalde se frotó las manos sudadas, y una mujer mayor dejó caer una jarra de agua que se hizo añicos sobre las piedras. Algunos intentaron convencer a otros de que no podía ser, que si alguien fue ejecutado debió ser por brujería, por traición, o por algo que no se decía frente a los niños, pero en el fondo, todos sabían que la historia no era nueva, solo incómoda. La muchacha volvió a la sacristía como si nada hubiera pasado, como si no acabara de desenterrar un cadáver que el pueblo entero había decidido olvidar. Esa noche, nadie durmió tranquilo, y los rumores crecieron como lumbre en campo seco, que era hija de la curandera quemada hace 17 años, aquella mujer que sanaba con plantas y que desapareció tras una peste, que nunca fue tal, sino miedo vestido de religión. La joven, ahora llamada la muda que habló, no volvió a decir más palabras después de aquella frase, y eso desesperaba más aún a los vecinos. El alcalde propuso enviarla al siguiente pueblo por orden y respeto, pero nadie quiso ser quien la echara con las manos. La mañana siguiente, una niña tocó a su puerta y le ofreció un dibujo. Una mujer con el pelo largo y el fuego detrás, con una niña tomada de la mano. La joven lo miró largo rato, acarició el cabello de la niña y le sonrió con tristeza. Desde ese momento, la historia cambió de tono.
Algunos comenzaron a traerle comida en secreto. Otros dejaban flores en la fuente sin decir por qué, y por primera vez en años, la plaza estuvo callada sin que nadie mandara callar. El silencio ahora era respeto, no desprecio. La frase seguía viva, quemando conciencias, y aunque nadie la repetía, todos sabían que ya no podían desoírla. Ella, mientras tanto, cosía en la sombra, reparaba zapatos rotos de niños pobres y esperaba, como si supiera que su presencia aún no había dicho su última verdad. El tercer día desde que habló, alguien colocó una fotografía vieja en la puerta de la sacristía. Era una imagen amarillenta, de bordes rotos, con una mujer de ojos profundos y trenza oscura, mirando a la cámara con una mezcla de desafío y ternura. No llevaba nombre, pero quienes la vieron supieron de inmediato quién era. La curandera, la bruja, la mujer que ardió en medio de rezos y miedo, la misma que ahora regresaba en el rostro de su hija, porque no había duda. La muchacha era su reflejo, una copia más joven, más endurecida por el camino, pero con la misma verdad en los ojos. El cura fue el primero en quitar la foto, diciendo que no era momento de revivir el pasado, pero no logró esconderla. Al día siguiente, alguien la volvió a colocar, esta vez junto a una vela encendida y una flor seca. Era como si el pueblo, dividido entre culpa y silencio, comenzara a confesar sin palabras. La muchacha, por su parte, nunca miraba la foto, pero cada vez que salía, pasaba junto a ella con una mirada baja, como quien respeta sin mostrar debilidad. Una tarde, el hijo del alcalde, un joven arrogante que había crecido sin conocer vergüenza, se acercó a ella con una sonrisa torcida y le dijo: «Tu madre enloquecía a los hombres. Tú harás lo mismo». Antes de que nadie pudiera intervenir, ella se volvió con los ojos encendidos, lo miró de frente y dijo su segunda frase: «Los hombres se enloquecen solos cuando una mujer no les teme». Fue suficiente para que él retrocediera, pálido, como si le hubieran escupido fuego en la cara. Esa noche, el pueblo comenzó a llamarla la que despierta, porque donde ella pisaba, se removían historias enterradas, miradas olvidadas, secretos ocultos bajo la costra del tiempo. No había ira en ella, solo presencia, y eso bastaba para que cada gesto suyo tuviera peso. Reparaba cosas, ayudaba a niños enfermos, daba agua a los animales sueltos, y todo sin hablar, pero cuando hablaba, cuando lo hacía, las palabras caían como piedra en agua quieta. Nadie podía ignorarlas, nadie se atrevía a repetirlas, y sin embargo, todos las recordaban. En la taberna, un viejo borracho murmuró que la madre de la muchacha había salvado su vida una vez, curándole una herida que el médico había dado por perdida. Al día siguiente, dejó una cesta de pan en la sacristía y no volvió a beber. La imagen de la mujer seguía colgada, la vela seguía ardiendo, y la joven seguía esperando. Una noche sin luna, cuando el viento se colaba entre las rendijas como un murmullo de cosas que no se dicen, un grupo de hombres se reunió en la casa trasera del alcalde, hombres que vestían bien, que rezaban en voz alta los domingos y que tenían miedo, no de la muchacha, sino de lo que podía significar su presencia. Ella no alzaba la voz, no pedía nada, pero su sola existencia removía pecados viejos, decisiones que se tomaron cuando la peste azotó y buscaron culpables en lugar de soluciones. La madre de la joven había sido chivo expiatorio, lo sabían todos, incluso quienes votaron para condenarla sin juicio. Y ahora, ver a esa hija sentarse en la fuente, coser con manos hábiles, hablar con niños, los hacía sentirse expuestos, vulnerables, pequeños. Si ella empieza a hablar más, nos arruina a todos, dijo uno de los presentes. Y otro susurró que quizás era mejor ofrecerle dinero, tierras, silencio. Pero nadie se atrevía a enfrentarla directamente, porque algo en ella imponía una barrera invisible, como si los ojos de su madre aún vigilaran desde la tierra. Mientras tanto, la muchacha dormía en la sacristía, en calma,
como si supiera que las verdaderas batallas no se luchan con espadas ni con gritos, sino con presencia firme y mirada limpia. A la mañana siguiente, encontró una bolsa de monedas junto a su manta, y al verla, no la tocó. Solo la llevó al centro de la plaza y la vació sobre el suelo, dejando que cada moneda rodara como testigo del intento de compra. No dijo palabra, pero su gesto fue más claro que cualquier acusación. No se vende lo que arde en la sangre. Desde ese día, la bolsa vacía colgaba de un clavo en la fuente, como advertencia o burla. Nadie lo sabía bien. Los niños comenzaron a seguirla, a hacerle preguntas, y aunque no siempre respondía, los escuchaba con una atención que nadie les daba en casa. Una pequeña de trenzas la abrazó un día y le dijo: «Mi mamá me contó que tu mamá hacía que los dolores se fueran. ¿Tú también puedes?». Y la muchacha por primera vez asintió. Desde entonces, comenzaron a visitarla con fiebres, raspones, tristezas, y ella curaba con hierbas, agua, palabras suaves o solo su silencio. Y el pueblo, sin darse cuenta, empezó a sanar también, no por milagros, sino porque la verdad, cuando se mira sin miedo, también puede curar. Y aunque aún nadie repetía aquella primera frase, todos sabían que no había necesidad, porque ahora vivía en cada gesto, cada niño, cada flor junto a la fuente. Pasó sin que nadie la plantara. Una mañana, justo donde años atrás las llamas devoraron a su madre, nació una flor silvestre de pétalos rojos intensos. No era grande, ni rara, pero su presencia en esa tierra dura, pisada por generaciones de indiferencia, se sintió como una señal. Algunos la vieron y se persignaron en silencio, otros desviaron la mirada, pero nadie se atrevió a arrancarla. La muchacha la observó al amanecer, se inclinó y la rodeó con piedras pequeñas, no como adorno, sino como protección. Desde ese día, cada noche, una nueva flor aparecía cerca, como si la tierra, tras años de silencio, comenzara a hablar su propio lenguaje. Una anciana dijo que eran las palabras de las que fueron calladas. Y un niño preguntó si eso quería decir que la tierra también tenía memoria. La muchacha lo abrazó sin responder. Pero en el fondo lo sabía. Lo que no se gritó en su momento, florece tarde, pero florece. El cura, inquieto por esa devoción popular que comenzaba a formar un altar no aprobado por la iglesia, pronunció en misa que las señales no siempre vienen del cielo, y que había que tener cuidado con las ilusiones, pero ni él mismo se atrevió a pisar las flores. En cambio, el panadero dejó una hogaza caliente a los pies del círculo. La maestra del pueblo trajo libros y los ofreció para los niños que se reunían con la muchacha por las tardes. Incluso el médico, que en sus años mozos había guardado silencio cuando condenaron a su madre, llegó una tarde con una caja de vendajes, diciendo simplemente: «Si alguien sangra, aquí hay algo para limpiar». La muchacha lo miró con una mezcla de reconocimiento y perdón, y por primera vez, él agachó la cabeza. Ya no era solo ella la que curaba. El pueblo comenzaba a aprender. Una noche, una joven lloró frente a las flores, confesando que su padre había sido uno de los hombres que amarró a la madre al poste. La muchacha no dijo nada, solo la tomó de la mano y la sentó a su lado. El perdón no siempre se pronuncia, a veces se comparte. Y esa noche, bajo la luna llena, la plaza fue más silenciosa que nunca. Pero ya no era un silencio de miedo. Era el mismo silencio que antecede al canto. Porque la flor que nació allí no era una casualidad. Era una raíz, era un testigo, era el primer paso de algo que apenas comenzaba. Apareció una mañana entre las flores, doblada con cuidado, escrita con una caligrafía temblorosa y sin remitente. La muchacha la encontró mientras recogía hojas caídas alrededor del altar silencioso, y aunque no la abrió de inmediato, supo que aquel trozo de papel tenía el peso de los años. Se sentó en el borde de la fuente y la leyó sin prisa, sin buscar venganza en las palabras, sino claridad. Decía: «Yo estuve ahí. Yo sostuve la cuerda. No sabía que era mentira, pero tampoco lo pregunté. No por fe, sino por miedo.
Ella gritaba y yo miré a otro lado. Desde entonces no duermo sin verla. Si esto llega a ti, es porque no quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que no todos aplaudieron. Algunos solo huyeron por dentro. No tenía nombre, pero el alma estaba desnuda en cada línea. La muchacha dobló la carta de nuevo y la colocó sobre la piedra central del círculo floral, sin juzgar, sin quemarla, sin esconderla. Era una confesión tardía, sí, pero era más de lo que su madre recibió en vida, y con eso bastaba. Esa misma tarde más cartas comenzaron a aparecer. Pequeñas notas bajo piedras, entre libros donados, incluso en el cesto del pan. Algunas firmadas con iniciales, otras con símbolos. Ninguna pedía directamente perdón, pero todas hablaban de recuerdos que ya no podían quedarse callados. Gente que había visto, oído, sentido, y se había quedado quieta. Era como si el pueblo, acostumbrado a enterrar su historia, ahora buscara desenterrar la propia dignidad. Los niños escuchaban esas historias en voz baja, como si fueran cuentos que dolían, y luego corrían a dibujar flores, mujeres con trenzas, círculos de manos. La muchacha comenzó a leer en voz alta una nota cada atardecer, nunca juzgando, solo compartiendo, y poco a poco, los que escuchaban empezaron a quedarse más tiempo. Una mujer trajo una silla. Un hombre llevó una lámpara de aceite. Alguien colgó un paño que decía, «Aquí florece la verdad». El cura dejó de mirar con sospecha y comenzó a sentarse al fondo, en silencio, escuchando como uno más. Y el altar que nació de una flor se volvió escuela, fogón, confesionario sin juicio. La muchacha hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra era semilla, porque ahora ya no era solo hija de la mujer quemada. Era voz de un pueblo que por fin se atrevía a recordar. Y aunque nadie sabía su nombre completo aún, todos sabían quién era. Y eso, en un lugar como ese, era más que suficiente. Esa tarde llegó un forastero a caballo, cubierto de polvo y con el rostro arrugado como cuero curtido, ojos hundidos por años de camino, y un silencio a cuestas que rivalizaba con el de ella. Nadie lo reconoció al principio, hasta que se detuvo frente a la fuente y pronunció en voz baja un nombre que hacía 17 años no se decía en voz alta: Amalia. Todos los que lo oyeron detuvieron el paso, como si esa palabra fuera un conjuro. La muchacha levantó la vista desde el círculo de flores, lo miró largo rato, y aunque no habló, sus ojos decían, «Sí, yo sé quién fue ella». El hombre desmontó con esfuerzo, dejó el sombrero sobre el pecho y se acercó sin prisa. Dijo, «Yo no la salvé, pero fui el único que lloró mientras la amarraban». Y esa frase fue como una piedra en el estanque, expandiendo ondas que tocaban todo lo que había estado dormido. Era uno de los 3 jueces de aquel entonces. Había desaparecido poco después del incendio, y muchos lo creyeron muerto o prófugo. En realidad, se había autoexiliado por cobardía. Contó que Amalia le había curado a su hija de una fiebre maldita cuando los médicos la daban por muerta, que prometió protegerla, que falló, y que desde entonces cada noche escuchaba su grito. No fue de dolor, dijo, fue de traición. Al decirlo, las lágrimas le cayeron por primera vez. La muchacha lo escuchó entera, no lo interrumpió, no lo juzgó. Al final se levantó, lo tomó de la mano y lo llevó al altar. Le ofreció una flor, y eso bastó. El pueblo, que ya comenzaba a sanar con sus cartas, ahora presenció el acto más difícil, el de enfrentar en carne viva al pasado. Algunos aplaudieron en silencio, otros se sentaron junto a ellos sin decir nada, y una niña, sin entender del todo, se acercó al hombre y le puso una flor en el bolsillo. «Para que no olvides otra vez», dijo. Esa noche, nadie encendió faroles. Solo la luna iluminaba el altar y la figura de la muchacha sentada junto al hombre, 2 generaciones separadas por fuego y unidas por memoria. El grito que él nunca olvidó ahora se convertía en semilla, porque en ese pueblo, donde las llamas habían sido castigo,
Ahora las flores eran perdón. Y la muchacha, sin pronunciar una sola palabra más, había hecho que el silencio volviera a tener sentido. Al octavo día, cuando el pueblo ya había aprendido a convivir con las flores, las cartas, los susurros de verdad y el peso compartido de lo no dicho, ella caminó hasta el límite del pueblo, hacia donde el bosque se encierra con ramas retorcidas, y donde pocos se atreven a ir, como si los árboles guardaran secretos antiguos. Allí, bajo un roble viejo, se detenía la tierra firme y comenzaban los relatos en voz baja. Los de la cabaña donde vivía Amalia, la curandera, la madre que ardió. La muchacha se arrodilló entre las raíces y comenzó a excavar con las manos, no buscando tesoros, sino huellas. Detrás de ella venían los niños, y detrás de ellos, algunos adultos que ya no podían fingir indiferencia. No dijo una palabra, pero pronto encontró lo que buscaba. Una piedra negra tallada con un símbolo simple, el mismo que aparecía en varias de las cartas sin firma, el mismo que alguien una vez pintó con sangre en la puerta de su madre, la noche antes de arrastrarla a la plaza. Al ver la piedra, el viejo juez, el forastero que había regresado, cayó de rodillas, murmurando: «Aquí comenzó el miedo». Contó que fue en esa cabaña donde la envidia creció, donde la ignorancia le temió a la sabiduría, donde los hombres, asustados de que una mujer supiera más que ellos, decidieron llamarla bruja para poder destruirla sin culpa. Lo que él no dijo en voz alta, pero todos entendieron, fue que aquel símbolo era una marca de condena, y que algunos de los presentes, o sus padres, lo habían tallado esa noche como acto de cobardía colectiva. La muchacha colocó la piedra sobre un lienzo blanco, limpio, y la llevó de vuelta al pueblo como si fuera un testigo silente. La puso en el centro del altar, junto a las flores, y desde ese día nadie la tocó, pero todos la miraban. Era la prueba física del odio, y por eso mismo, ahora era también la semilla del arrepentimiento. La gente comenzó a contar nuevas historias, sobre mujeres que habían sido calladas, sobre curas que no curaban, sobre consejos que condenaban sin escuchar. Lo que antes eran susurros, ahora eran relatos públicos. El miedo, al fin, se llamaba por su nombre. Y mientras todo eso ocurría, la muchacha escribía, noche tras noche, en un cuaderno sin tapas, las historias que recogía, no como acusación, sino como memoria. Porque solo se sana lo que se recuerda, y ella había venido no a destruir el pueblo, sino a despertarlo. El 9º día, algo inusual ocurrió. El pueblo pidió hablar. No en susurros, no en cartas escondidas, no en miradas evasivas, sino en voz alta, en círculo, frente a la fuente donde todo comenzó. Fue la maestra quien dio el primer paso, llevando una silla al centro y diciendo: «Yo sabía que Amalia no era culpable, lo supe siempre. Y me quedé callada porque pensé que el silencio era neutral, pero el silencio también puede ser cómplice». Su voz no tembló, pero sus manos sí. La muchacha la miró sin juicio, solo con atención, como quien escucha algo sagrado. Luego habló el panadero. «Mi padre fue uno de los que firmó la condena. Me crié en esa vergüenza. Hoy vengo a dejarla aquí». Y colocó su delantal frente al altar, como una ofrenda. Una a una, las voces fueron llenando la plaza. Confesiones, recuerdos, lágrimas contenidas por años. Algunos pedían perdón a ella, pero ella no respondía. No necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba. Otros simplemente contaban lo que vieron, lo que oyeron, lo que cargaron en secreto durante demasiado tiempo. Y así, como si la verdad fuera contagiosa, las historias florecían. Un joven dijo que su madre sanó gracias a una infusión que Amalia le dio en secreto. Una anciana contó que su esposo golpeó a su hija por consultar con la bruja, y que esa hija huyó al norte y nunca volvió. Un niño pequeño levantó la mano, temblando, y preguntó: ¿por qué hicieron eso si ella ayudaba a la gente? Nadie respondió. Todos bajaron la cabeza, y en ese silencio pesado,
La muchacha se levantó y habló por tercera vez, solo 3 palabras, porque tenían miedo. Y con eso no los acusó, los liberó. Porque en esa frase no había rabia, sino comprensión. El miedo había sido el verdadero verdugo, y ahora, al nombrarlo, perdía su fuerza. La gente comenzó a abrazarse, a llorar, a reír incluso, como quien por fin respira después de mucho tiempo bajo el agua. El cura, desde el fondo, rompió su rígido protocolo y se acercó al altar. Dijo: «Hemos pecado más por callar que por actuar, y hoy yo también quiero dejar mi cruz aquí». Colocó su estola sobre la piedra negra. Nadie la recogió. Se quedó allí, como símbolo de lo que fue y de lo que no será más. Esa noche, la plaza no durmió. Hubo canciones suaves, cuentos alrededor de las velas, niños dormidos sobre mantas compartidas. Y la muchacha, con el cuaderno en brazos, supo que lo que estaba escribiendo ya no era una historia de dolor. Era un nacimiento. El 10º día amaneció con la plaza en silencio, pero era un silencio nuevo. No pesado, no temeroso, sino lleno de ecos suaves de lo que había sido dicho. La piedra negra seguía en su sitio, rodeada de flores vivas y marchitas, junto al cuaderno sin tapas que ahora todos reconocían como la crónica que ella escribía. Una historia no de venganza, sino de memoria compartida. Esa mañana, la muchacha salió de la sacristía con una mochila al hombro, sin prisa, con la mirada tranquila de quien ha cumplido su misión. No avisó que se iría, no lo necesitaba. Pero cuando caminó hacia el borde del pueblo, los niños la siguieron primero, luego los ancianos, y finalmente todo aquel que una vez cayó por miedo. Se detuvo en el mismo lugar donde entró, junto a la fuente, y colocó el cuaderno sobre el borde. Lo dejó abierto, sin cerrar la última página, como quien entrega una semilla para que otros continúen el surco. El juez, el panadero, la maestra, el cura. Todos se acercaron a ella en silencio. Nadie pidió que se quedara. Nadie intentó retenerla, porque entendían que ella no pertenecía a un solo sitio, sino a todos los lugares donde la verdad se había escondido demasiado tiempo. Una niña le ofreció una flor recién recogida y le dijo: «Gracias por decir lo que todos callaban». La muchacha sonrió y, por última vez, habló. «No vine a hablar. Vine a escuchar lo que ustedes ya sabían». Esa fue su despedida. Sencilla, verdadera. Caminó por el sendero que lleva a la sierra sin volverse, con los pies firmes y el paso ligero, como si el dolor que la trajo ya no pesara. El pueblo la vio desaparecer entre la niebla suave del amanecer. Y cuando la figura se borró, nadie lloró. Solo comenzaron a leer el cuaderno. En voz alta. Un párrafo cada uno, cada día, una página. Hasta que la última se llenó con palabras de los niños, dibujos, promesas. Porque el cuaderno se quedó, pero su voz también, ya no en susurros, sino en las palabras que el pueblo se atrevía a pronunciar. Justicia, vergüenza, memoria, nombre. Desde entonces, cada año, el 10º día después de la flor primera, el pueblo guarda silencio un minuto y luego lee en voz alta la frase con que todo cambió. Mi madre fue quemada en esta plaza y ustedes aplaudieron. Y al hacerlo, no repiten el pasado. Lo transforman. Porque desde ella, el silencio ya no es miedo, es raíz.